Que Dios los bendiga, hermanos. Espero que estén contentos. Y gracias a los que me ayudaron a decir, hey, hey, gracias. ¿Cuántos me ayudaron a hacer eso? ¿Verdad? Estamos contentos. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y hoy por hoy, hermanos, vamos a ver un tema que es importante. Vamos a Mateo capítulo 7, por favor. Y dentro de las muchas lecciones de vida que la iglesia debe de saber y de practicar, bueno, pues esta es una de ellas. Qué importante es que nosotros podamos siempre tener en memoria estos consejos, estas cosas que el Señor dictó para su iglesia, y no solo para su iglesia, sino para todo el mundo. ¿Sabe? Esto se aplica a la vida de todas las personas, o sea, no es propiamente hacia los creyentes. Hay personas que se dedican a dar charlas de motivación, ¿verdad? Hay personas que se dedican a dar charlas de motivación. Yo he estado en algunas charlas de motivación, algunos cursos de motivación, y algunos de ellos, o algunas de esas personas, también consultan la Biblia para dar sus charlas, ¿verdad? Y porque saben que van a ayudar a la gente. Y bueno, si son hijos de Dios, pues qué mejor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ahí yo. Pero sí, también hay personas que, no siendo, ¿verdad?, creyentes, como quiera van y a la escritura y sacan algunas cosas que han oído aquí y allá, o que han ido a iglesias o cualquier otra cosa, y finalmente lo meten ahí. ¿Por qué? Porque es importante, porque son lecciones que no paran, que nunca tendrán fin, etcétera, etcétera, y que seguirán rigiendo, hermanos, en nuestra conducta como humanos. O sea, es algo que rige en nuestra conducta como humanos. Así que esto es algo que es bien importante para nosotros, y quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, voy a leer los versículos del 1 al 6, por favor, y ustedes me siguen ahí con sus vistas. Amén. Dice la escritura: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedazen. Son palabras del Señor Jesús, y bueno, Él lo que tenía que hablar lo hablaba y lo decía, y ahí no que no hubiese sentimientos, sino siempre por encima de los sentimientos está enseñar la verdad, por encima de cualquier cosa, de nuestros propios sentimientos a veces. Lo que más nos afecta o una de las cosas que más nos afecta en cuanto a ver las cosas conforme a la palabra de Dios, obviamente son nuestros propios sentimientos, lo que nos hace anteponer a veces, ¿verdad? Ya sea depende cuál sea nuestra relación, ya sea si es relación de padre e hijo, si es otro tipo de relación, nos hace anteponer primero nuestros sentimientos, entonces es la misma palabra. Y eso es algo que bueno, Jesús tenía obviamente muy en cuenta, pero eran cosas que él tenía que aclarar. Y él hablaba a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino a todas las gentes que le oían, y por eso yo les decía que no era propiamente algo que fuera exclusivo para la iglesia, sino que era para toda la gente. ¿Y por qué le digo que era para toda la gente? Porque el último versículo, el versículo capítulo 6, que es el más fuerte, ¿verdad? O yo creo que es uno de los más fuertes, donde dice, no des lo santo a los perros, o sea, y luego dice, y ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen. Y cuando está hablando el Señor Jesús de esto, se está refiriendo a gente incrédula, ¿verdad? Pero a gente incrédula, no gente incrédula común, sino gente que de veras odia el Evangelio. ¿Me explico? Gente que de veras no, si tú le vas a hablar a alguien, a ese tipo de personas, te rechazan, te maldicen, te dicen, no, váyase de aquí,
que esto y que lo otro, o cualquier otra cosa, pero son cosas que son fuertes, ¿verdad? Y donde niegan definitivamente, donde no quieren encontrarse, absolutamente no quieren encontrarse con el Evangelio ni con la misericordia de Dios. Entonces finalmente Jesús dice, bueno, pues no eches lo santo a los que no lo quieren, ¿verdad? Y tampoco tires tus perlas, dice, a los puercos, porque ya sabemos que el puerco por naturaleza, ¿verdad? Aunque usted lo bañe y lo cambie, lo suelta y otra vez se va a ir al chiquero, le dicen, no, por chinero, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, el consejo del Señor es que no juzguemos a otros, ¿verdad? Porque entonces caemos en diferentes posiciones que no son dignas de un creyente. El juzgar a los demás, hermanos, primero implica separación. Y la palabra juzgar, yo investigué, en el griego se pronuncia crisis, ¿verdad? Y sería, para nosotros crisis, ya sabemos que la palabra crisis tiene una connotación diferente para nosotros. La palabra crisis, ¿verdad?, en el original quiere decir sentido de oportunidad. ¿Ok? Y esto, pero no se pronuncia así, ¿verdad? Entonces, esta parte de juzgar, que es con crisis, pero es con K, ¿verdad? Es crisis, tiene un efecto muy especial, porque cuando uno juzga, lo primero que hace es denota una separación. ¿Ok? Es decir, si yo voy a juzgar a alguien, lo primero que hago es que pinto mi línea. ¿Para qué? Para decir, bueno, como se acuerdan del pecador y del fariseo, ¿recuerdan? Que decía, te doy gracias que no soy, oh Señor, te doy gracias que no soy como este que está aquí a mi lado. Y el otro no me decía, oh Señor, sé propicio a mí, se golpea el pecho. Entonces, cuando uno tiende, hermanos, a decir, ok, yo me voy a atrever a juzgar a alguien o la vida de alguien, entonces lo que hago automáticamente primero en mi mente, aún sin darme cuenta o en mi corazón, es que primero estoy pintando una línea, ¿verdad?, de esa persona para conmigo, en el sentido de que, ¿sabes?, tú no eres mejor que yo. ¿Ok? O sea, si yo ya lo estoy haciendo, es que yo estoy pintando la línea donde diciendo, tú no eres mejor que yo. Así es que, como tú no eres mejor que yo me atribuyo el derecho finalmente a juzgarte, a juzgar tus acciones, a decir algo de ti, a hablar algo de ti, a criticar algo de ti, a pensar algo de ti, ¿verdad? Porque esa es la connotación que tiene de juicio, ¿verdad? Ahora, esta connotación solamente se le da a Dios. O sea, Dios es el único que puede hacer juicio. ¿Me explico? Ahí sí funciona. Porque entonces Dios dice, ok, voy a hacer juicio sobre ti. Y lo primero Dios que hace es pintar la línea, porque Dios dice, yo soy santo y tú eres pecador. ¿Me explico, hermano? Entonces ahí sí se aplica el juicio de Dios, porque Él, hermanos, con todo su derecho, con todo lo que Él es, tiene la autoridad de crear una línea entre tú y yo y decir, tú eres pecador y yo soy santo, así que yo sí puedo aplicar un juicio sobre ti. Eso quiere decir también que cuando yo me atrevo a juzgar a alguien, también me pongo en el lugar de quién, hermanos, de Dios, porque entonces yo me estoy atreviendo a juzgar a alguien. Y eso sí es más difícil, ¿verdad? Entonces, hay la advertencia del Señor Jesús, dice, no, comienza, ¿verdad? Comienza el capítulo 7 y el versículo 1 comienza con una negativa. ¿Comienza con qué? ¿Con un qué, hermanos? No. Con un no, comienza con un no. Es decir, es negativo, es no lo hagas. Es decir, prende la luz roja, porque no es la ámbar, ¿verdad? No es la precaución, es la roja. Es decir, no es algo que se debe de practicar o que se debe de hacer ni en el pueblo de Dios, ni allá afuera, ni los que están afuera, porque finalmente eso no ayuda. La cuestión de juzgar a alguien, hermanos, obviamente siempre va a traer consigo división, ¿verdad? Problemas, chismes, etcétera, etcétera. Y esto no solo es a nivel iglesia, obviamente es a nivel... Satanás siempre va a atacar a lo que Dios ha instituido, y uno es a nivel iglesia, otro es a nivel familia,
y también a nivel gobierno. Dios ha instituido de alguna manera los gobiernos, Dios los ha puesto ahí. Hace algunos meses el Congreso de los Estados Unidos estuvo dividido. ¿Recuerdan, hermano? ¿Sí? ¿Y recuerdan qué pasó esos días? ¿Qué pasó esos días? Simplemente, ¿qué pasó? Se cerró. Pero la división la trajo es que yo creo que tú no estás bien con lo que estás haciendo, ¿cierto? Y el otro decía exactamente lo mismo, decía, yo puedo juzgar esto que tú no estás haciendo bien, entonces si yo lo juzgo, entonces yo tomo mi posición porque yo estoy juzgando que tú no estás haciendo bien las cosas, y el otro hace exactamente lo mismo. Entonces lo que viene después de ese juicio, entonces hay una ruptura, hay una separación que ya había, hablando del Congreso, pero no solo eso, sino se paraliza totalmente el gobierno de Estados Unidos. Una crisis que en muchos años no había sucedido, y hasta ahora entonces se ve, y asombrosamente se ve, y pareciera que no, pero en el país más poderoso del mundo, ¿verdad?, sucede ese tipo de cosas, pero tiene que ver con la percepción que unos tienen de nosotros, tiene que ver con la percepción que unos tienen, la percepción personal y no propiamente la percepción de Dios. Recuerdan, en una ocasión una mujer va con el Señor Jesús y le dice, Señor, tengo una petición delante de ti en esta mañana. Dice, dime, mujer. Dijo, quiero que mis dos hijos, ¿verdad? ¿Recuerdan? Quiero que mis dos hijos, uno se siente a la derecha y el otro se siente a tu izquierda, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ahora, fíjense bien el concepto de esta mujer. O sea, ella prejuzgó la vida de los otros 10, ¿verdad? De los otros 10, ¿cierto o no es cierto? O sea, llegó un punto en que se sentó ahí y dijo, a ver, no recuerdo quiénes eran los que pidió que se sentaran al lado de él, pero yo creo que ella se sentó y comenzó a ver las cualidades de cada uno de los hombres y dice, no, ¿verdad? ¿Cierto? Y las empezó a comparar de acuerdo a su amor de madre, ¿verdad? Porque su referencia era el amor de madre y no era su referencia la justicia de Dios o la voluntad de Dios, lo que Dios quería que se hiciera. Pero entonces ella, de acuerdo, hermanos, a tener esa posición, comienza a juzgar a cada uno de los 8, y dentro de su juicio, ella termina diciendo, sabes, ninguno de ellos es digno de que esté a tu lado. Y es por eso que yo vengo y te digo que mi petición es que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro de mis hijos esté a tu izquierda. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que el juzgar a los demás también nos hace sentir como que nosotros somos superiores a quien yo estoy juzgando. Amén. ¿Me explico? Entonces nos hace sentir como superiores a quien yo estoy juzgando o estoy levantando la crítica, o etcétera, etcétera. Así que quiero decirle, hermano, como primer punto, es que no se preocupe porque ya en el cielo hay un acusador para la iglesia, ¿cierto? O sea, no se preocupe de juzgar a los demás, porque si usted va conmigo a Apocalipsis capítulo 12, por favor, miren conmigo Apocalipsis 12. Y miren conmigo el versículo, vamos a leer del 7 en adelante, por favor, ¿lo tienen? A ver, Apocalipsis 12, 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera él. Y luego, ¿qué dice, hermanos? El acusador. ¿De quién, hermanos? De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Ok? Entonces, para empezar, no se preocupe porque ya le ganaron, como dice, ya le ganaron
el mandado, el puesto, el chisme, dice, para empezar ya hay alguien que está allá arriba o que está en diferentes lugares y que va y sabe, ya hay un acusador. Cuando estamos hablando aquí del Apocalipsis, hermano, estamos hablando ya casi que Dios va a juzgar a Satanás, etcétera, etcétera, y lo va a echar fuera al final, etcétera, etcétera. Pero de esta manera nos damos cuenta que ya hay un acusador, ya hay quien está pendiente de nosotros día a día y va con Dios y dice, mira, ya ves, y eso que dice que es tu hijo, ¿no? Y ya hay alguien que acusa. No tenemos, él no, bueno, sí tiene sus sustitutos que son sus ángeles caídos, sus demonios, etcétera, etcétera. Pero nadie que yo me supongo que pertenezca al cuerpo de Cristo, no necesita ya cumplir esa función si usted cree que de alguna manera Dios le ha dado esa función. Entonces ya hay un acusador, ya hay quien acusa, ya hay quien juzga, ya hay quien critica, ya hay quien habla, ya hay quien dice, mira, Sin embargo, hermanos, ahí dice que el Señor Jesús está a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Está el acusador ahí y luego Cristo le pone ahí el pecho a las balas. Dice, ok, aquí estoy. Y está el acusador y Cristo sabe, aquí estoy yo, todo mi sangre, ¿verdad? Cubrió los pecados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entonces nosotros tomamos parte de juzgar, de acusar, de criticar, bueno, ya sabe de qué lado estamos, o de qué lado estamos. ¿Me explico, hermano? Entonces ya hay alguien que hace esa función. Ahora, entre nosotros, como el cuerpo de Cristo, obviamente, hermanos, no nos corresponde a nosotros. Es importante, hermanos, no juzgar. Por eso tiene, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos eso, tenemos la tendencia a mutilar el cuerpo de Cristo. O sea, Pablo dice que todos somos el cuerpo de Cristo y que cada quien hace diferentes cosas, uno es mano, otro es pie, etcétera, etcétera, pero todos somos, ¿verdad? Todos recibimos órdenes de una cabeza que es Cristo Jesús, y que si nosotros entonces criticamos y juzgamos a alguien, nos damos cuenta que estamos tratando de cortar o de mochar lo que el Señor ha unido, hermanos, a través de la cruz del Calvario. Así que, hermanos, ha habido muchas iglesias destruidas por este tipo de cosas. Ha habido muchos ministerios simplemente destruidos por este tipo de cosas. Y es muy difícil porque cuando alguien cae o tiene problemas, hermanos, la Biblia nos manda más a restaurarlo que a criticarlo. Y la Biblia tiene sus propios canales, ¿me entiendes? De restauración, de disciplina. Y la mayoría de ellos, o todos, hermanos, lo que Dios marca cuando alguien ha caído en pecado, etcétera, etcétera, si bien es cierto, Dios va a traer consecuencias sobre esa situación, pero la iglesia y Dios mismo dice, ok, hay que restaurarlo, si tiene disposición en su corazón, hay que restaurarlo, hay que animarlo, hay que echarlo que vaya para adelante, etcétera, etcétera. Pero el levantar, hermanos, la crítica, el levantar la murmuración, y no solo eso, hermanos, tiene la tendencia a rebasar no solo el límite de la iglesia, estas cuatro paredes, no solo con la comunidad, sino después va a dar hasta otras congregaciones, ¿verdad? Hay congregaciones que están hasta el otro lado de la ciudad, al final saben lo que pasó aquí o lo que pasó allá por diferentes medios comunicativos, ¿verdad? Alguien dijo una vez, siempre vas a tener a alguien en la iglesia que si quieres que toda la iglesia sepa algo, cuéntaselo a esa persona. No, aquí no. Dice, siempre vas a tener a alguien que si quieres que la iglesia sepa, nomás díselo a esa persona. Y ya sabemos que para la semana todos van a saber. Entonces, hermanos, es importante que nosotros pensemos en todo lo que genera, hermano. El hecho de que yo pueda dictar o sacar juicio o crítica de otra persona. La idea de Satanás o la idea del enemigo, hermanos, es sacar a la iglesia de la perfección de Cristo. Es decir, nuestro parámetro es Cristo, ¿cierto? Es decir, si yo me voy a medir en integridad, tengo que medirme con Cristo.
Si yo me voy a medir en moral, tengo que medirme con Cristo. Si me voy a medir en cualquier otra situación en la que yo quiera medir, no me puedo medir con ninguno de ustedes. Yo tengo que buscar, ¿verdad? Como dice Pablo, la estatura del varón perfecto. Es decir, tengo que tratar de buscar ser como Cristo. Y nadie tiene que tratar de buscar de ser los unos como los otros, sino Cristo es el ejemplo a seguir. Entonces lo que Satanás quiere hacer es que nosotros quitemos esa mirada de Jesús y que ahora sumerjamos la mirada en las imperfecciones de los demás, para que entonces, hermanos, la iglesia comience a ser, ¿verdad?, carcomida y destruida. ¿Por qué? Porque estamos viendo más las imperfecciones de los demás que la perfección de Cristo Jesús. Amén. Es importante que la iglesia crea y diga, como el libro de Romanos cuando dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús. El enemigo está asignado para atacar, hermanos, las relaciones. Y siempre va a ser bien fácil decir una crítica, decir una opinión, o decir simplemente, ¿sabes? Esta es una crítica constructiva, ¿verdad? Es muy difícil, normalmente no pasa así. Pero entonces, cuando uno tiende a hacer este tipo de acción, hermano, muchas veces invierte mucho tiempo en analizar la vida de la otra persona, ¿verdad? Está ahí en su casa y está pensando. De repente abre la escritura y le dice, oh Señor, voy a leer tu palabra, lléname de ti, de tu Santo Espíritu, bla, bla, bla. Y luego abre la escritura y luego me dice, este le queda al hermano. Este sí le queda, exactito le queda a ese hermano. Fíjate cómo Dios me lo reveló a mí, ¿verdad? Y tenemos una tendencia, hermano. Y ya cuando nosotros caemos en eso de que yo recibí algo de la escritura y lo primero que hice fue voltear a ver a quién le aventaba el saco, ahí ya estamos mal. Porque entonces dice, ¿cómo puedes tú querer sacar la pajita del ojo de tu hermano cuando tú tienes un tremendo, ¿verdad? Que no te... y cuando dice que tienes una tremenda viga, lo que está diciendo es que no que haya una viga, sino que está diciendo es más grande tu error que no te deja ver, ¿verdad? No te deja ver lo tuyo mismo, sino solamente lo de los. Y cuando entonces nosotros estamos analizando los defectos de las personas y estamos muchas veces desenterrando el pasado. A veces el punto de juzgar es desenterrar el pasado, pleitos, pecados, contiendas, palabrería. A veces hay cosas que nos dijeron que nunca se nos han olvidado, ¿cierto? A veces me dijo eso y eso, me acabas de decir algo que nunca se me va a olvidar. Y siempre, y hay gente que vive con eso. ¿Por qué? Porque entonces ha dictado un juicio sobre la otra persona, porque le ofendió, lo que sea. Pero entonces estamos en problemas. ¿Por qué? Porque no es precisamente la voluntad de Dios. Así que aquel que juzga y critica simplemente divide el cuerpo de Cristo. ¿Estamos? Aquel que juzga y critica simplemente, hermanos, se está olvidando, fíjense bien, se está olvidando que Jesús oró porque seamos uno. ¿Recuerdan? Jesús oró al Padre y dijo, Padre, te pido que ellos sean uno. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces nos estamos olvidando de la oración de Jesús cuando Él dice, Jesús quería que fuéramos uno solo. Y estaba hablando obviamente acerca del amor que nosotros teníamos que profesar. Es cierto que en el pueblo de los creyentes a veces hay pecados muy serios. Es cierto que hay iglesias que han pasado por momentos bien difíciles con pecados muy serios. Pero como les decía al principio, existen maneras bíblicas de corrección. Existen maneras bíblicas de restauración y no de destrucción. Muchas veces, hermanos, a veces hay personas que han confundido lo que Dios les ha llamado a hacer. Y muchas veces intentan corregir, por ejemplo, errores doctrinales. A veces que uno considera, bueno, el hermano tiene un error de doctrina y hay que ayudarle.
a otros a veces de conducta, que el hermano tiene un error de conducta, etcétera, etcétera. Pero saben, hermanos, a veces el método que se usa viola, hermanos, también las leyes de Dios. ¿Me explico? Es decir, yo quiero arreglar la vida de alguien, pero violando la misma manera la ley de Dios, sin seguir, ¿verdad?, los parámetros que Dios ha establecido para finalmente llegar a esa persona y hablar con ella, etcétera, etcétera. Y no, o sea, hay gente que de repente entonces acusa, hay gente que de repente ataca, y hay gente que de repente dice, no, es que yo sí les digo la verdad, que estamos bien, no estamos en contra de la verdad. ¿Hay alguien aquí que esté en contra de la verdad? No estamos en contra de la verdad, estamos en contra de cómo decir la verdad. ¿Me explico, hermano? De cómo exponer la verdad. Y ahorita podemos ver algunos ejemplos. Entonces, hermanos, no olvidemos Gálatas capítulo 6 y versículo 1, por favor. Alguien que tenga Gálatas 6:1. Y es algo que nos debemos de preguntar. ¿Dónde está Gálatas capítulo 6 y versículo 1? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Ahí está entonces el punto de no enjuiciar. Hermanos, si alguno es sorprendido de alguna falta, ¿verdad? Es decir, ya es sorprendido de alguna falta. Dice, ustedes que son espirituales, entonces, ¿qué dice, hermano? Restaurarle. O sea, ve y dile, hermano, y luego después dice restaurarle, y luego ¿qué más dice? Con espíritu de qué, hermano? De mansedumbre. Lo que te dice es que no vayas y le eches el caballo encima. ¿Me explico? ¿Verdad? Y eso es en todos los roles de la vida. ¿Me explico, hermano? Esto es en la relación con la iglesia, en la relación de la familia, en todo. No puedes ir a echarle este caballo encima. Restáurale con mansedumbre, restáurale con el amor de Dios, restáurale de esa manera, porque vas a ganar más. Recuerdo cuando mi hermano trabajaba en la compañía que yo trabajo, bueno, él me metió ahí, y recuerdo que él de repente iba con el dueño y estaba yo con él ahí, y él le decía, mira, ya te he hecho muchos trabajos, auméntame porque yo y le decía de esa manera, y luego después cuando venía el aumento me lo daban a mí, y a mí me caía el aumento, ¿verdad? Hasta decía, mejor ya no voy a pedir porque cada vez que pido, ¿verdad?, se lo dan a ti y lo dan a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque la idea no era tratar de reclamar y de decir, simplemente haz tu trabajo. Y Dios tiene, ¿verdad?, el tiempo para cada cosa. Dios tiene el tiempo para cada cosa. Haz tu trabajo. Olvídate de los demás, no juzgues a los demás. Otro viene y me dice, oye, fíjate, aquel tiene un año, ¿verdad? Apenas entró un año y ya gana más que tú. ¿Y qué? ¿Cuál es el asunto? Es el asunto de él con el patrón, ¿me explico? Yo tengo mi asunto con mi patrón, a mí no me afecta. Lo que él le haya querido dar es ese asunto de él, lo que Dios me ha querido dar a mí es ese asunto mío, etcétera, etcétera. Y hermano, no tengo por qué juzgar, ni decir, ni hablar que porque él que hacía, porque aquel no, etcétera, etcétera. Usted haga simplemente lo que Dios le ha mandado hacer. Y tenemos otra cosa que decir. Así que la Biblia dice, si tú ves que hay algún error en alguien, pues restáurale. Ahora, Mateo 18 dice, ¿verdad? Los parámetros a seguir cuando dice, si ese error de esa persona te ofendió, entonces tú tienes que ir, ¿verdad?, y hablar con la persona en privado, etcétera, y ya saben ustedes saben el proceso, porque ya lo hemos predicado ese proceso. Ustedes saben, y esa es la manera. Pero entonces cuando juzgo y cuando critico y cuando digo otras cosas, hermanos, entonces es donde la iglesia se ve afectada, es donde las familias se ven afectadas, es donde el cuerpo de Cristo se ve afectado. Y por eso dice, no juzgues para que no seas juzgado. Ahora, la sentencia del Señor es decir, con la misma vara que mides, te van a medir también. Es decir, ahora tú estás juzgando, alguien te va a juzgar a ti más adelante. El asunto es que Dios dice, y de eso me encargo yo, ¿verdad?
O sea, es decir, no es algo que yo me vaya a encargar, ni que tengamos una comisión aquí de derechos de los juzgados, o aquí. No, Dios dice, entonces mi palabra dice esto y de eso yo me encargo, porque mi palabra se tiene que cumplir. Entonces viene el justo juicio de Dios sobre cualquiera, entonces, que juzga a los demás. Es mejor orar que juzgar, ¿cierto? Nadie sabe. Así se acepta el trasfondo de nadie de las vidas de nosotros, ¿cierto? Nadie sabe, hermano. Nosotros observamos y vemos lo que sucede en nuestras vidas. Vemos, es como el iceberg, ¿verdad? Aquel pedazo de hielo que está flotando en el mar y que nomás se ve nada más sale una puntita, pero abajo hay una gran raíz abajo. Hay una masa mucho más grande que lo que está afuera, o más o menos de la misma proporción, etcétera, etcétera. Entonces nadie sabe, usted no sabe cómo viví mi niñez, yo no sé cómo la vivió usted, yo no sé qué tipo de personas influenciaron en su vida, usted no sabe qué tipo de personas influenciaron en mi vida, yo no sé de qué adolece, de qué pasa, qué es su debilidad, qué es el punto más sensible de usted en ciertas cosas, etcétera, etcétera. No sabemos nada de eso, hermano. A lo mejor si a mí nunca me regañaron, el día que otro adulto me regañe voy a llorar. ¿Sí me entiende? Porque nunca me regañaron. Y yo no sé qué es eso. ¿Me explico, hermano? Entonces, tan grandote y tan chillón, ¿verdad? ¿Cómo que? Pero es que tú no sabes, si nunca te regañaron y de repente te encuentras en la iglesia en un conflicto donde viene uno de esos, ¿verdad? Que son bravos y te pone pinto, etcétera. Pues está chillo, porque nunca te regañaron. Y nadie sabe eso, ¿cierto? Nadie sabe. Al otro sí lo regañaron bastante. Entonces, hermanos, no sabemos realmente ni el trasfondo de las cosas. Una vez alguien saludó a alguien así muy apenas y le dice, salúdeme. Y lo dijo, trae mi mano así. Porque no sabe. Lo bueno es que no la traía quebrada, sino que de ahí al hospital otra vez. Entonces no saben, hermano, nadie sabe. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que trae moral más que el que lo trae cargado. Porque siempre, en cualquier situación, es tu versión, mi versión y la verdad. Siempre va a ser eso, ¿cierto? No, pero es que yo, pero ¿cuál es la verdad? Porque cada quien tiene su versión. De ahí que entonces la iglesia tiene siempre, hermanos, que guardar la posición de callar, orar, ¿verdad? No estoy hablando que se dejen pasar las cosas que son visibles y que afectan a la iglesia, de eso no estoy hablando, ¿ok? ¿Me explico? Estoy diciendo que no hay que decir las cosas solo por decirlas, sino que y también la intención que nosotros tenemos. Fíjense, cuando Dios habla a las iglesias del Apocalipsis, ¿recuerdan? Como el capítulo 2 por ahí. Habla a las iglesias, y a la primera iglesia que le habla, creo que es vamos a ver, para no equivocar. Hoy vieron la clase de que tienen que vigilar al pastor lo que predican, ¿verdad? Así que hagan uso de eso. La iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y miren ustedes cómo empieza el regaño de Dios para esta iglesia, porque esta es una exhortación de Dios para la iglesia. Amén. ¿Sí? Fíjense, aprendamos esta dinámica, porque Dios es el más sabio. Amén. Dios es el más sabio hasta para regañar, ¿cierto? ¿Verdad? Si usted ha experimentado eso, qué bueno. Y fíjense, escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, etcétera, etcétera. Versículo 2, por favor. Dice, mira, o sea, está empezando la exhortación. Mira, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, no has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, etcétera. Has sufrido, versículo 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. ¿Ok? ¿Se fijan? El regaño cómo va, le está diciendo todas sus, ¿qué, hermanos? Todos sus atributos y virtudes que la iglesia tiene.
¿cierto? Le está diciendo, mira, Éfeso, yo sé que has trabajado bastante. Yo me imagino que el Señor estuviera ahí, si fuera Éfeso una persona, ¿verdad? Así como que lo trae abrazado. Y, mira, Éfeso, yo sé que has trabajado bastante. Y tú sabes, y palmete, tú sabes que te quiero mucho de todas maneras. Yo sé que has aguantado y has sufrido, pero tengo contra ti que has dejado tu vida. ¿Ok? Ahí viene, ¿me explico? Entonces, el punto de hacerle ver algo a alguien, ¿verdad? Es decir, mira, primero trata de exaltar, es lo que Dios hace, exalta los puntos, ¿verdad? Válidos de la iglesia. Mira, yo sé que te has esforzado, yo sé que has hecho esto, yo sé que has hecho lo otro, y qué bueno, etcétera, etcétera, pero sí tengo una cosa. Y yo estoy seguro que si Éfeso fuera una persona de ¿qué, Señor? ¿Qué tienes contra mí? Porque después de lo que me dijiste, ¿verdad? Después de lo que me dijiste, como que ya tengo más disposición para escuchar lo que tú me tienes que decir, ¿cierto? ¿Me explico? Lo que hizo fue una especie de ablandar de cierta manera el corazón y decir, mira, si yo te voy a decir algo, no te lo voy a decir porque te odie, o porque te ataque, o porque te estoy juzgando. Si te estoy diciendo es porque yo reconozco todo lo bien que has hecho y porque quiero simplemente que lo hagas mejor. Amén, hermano. Estamos aprendiendo la estrategia entonces. ¿Sí? Entonces, verme como ahora no falta, ¿verdad? Siempre, primero me da la buena y luego me da mala, ¿verdad? No falta el que siempre dice eso, ¿verdad? No, es parte. Es parte. Y Dios le habla y le dice a la iglesia de esta manera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera. Ahora, Dios usa, hermanos, de misericordia y de gracia. Si usted ve conmigo en el versículo 20, por favor, que es a la iglesia de Tiatira, hermano. En la iglesia de Tiatira había un problema grave, y luego decía ahí, en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduzca a mis siervos, y dice, y a fornicar y cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, dice, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Lo que quiero que veamos aquí, hermanos, es el asunto que había, pero esto que dice Dios, dice, pero le he dado tiempo. ¿Se fijan, hermanos, cómo Dios está viendo que está sucediendo algo en esta iglesia, algo grave? Pero dice, yo le estoy dando oportunidad, le estoy dando tiempo para que rectifique. Es decir, bendito Dios, porque, hermanos, a la primera que hemos pecado no ha llegado un rayo y nos ha simplemente carbonizado ahí, porque dice, sabes, le he dado tiempo para que se arrepienta, le estoy dando tiempo, aún lo que estaba sucediendo en esta iglesia, le estoy dando tiempo simplemente. Y eso nos habla, hermanos, de la gracia y la misericordia de Dios. Así que hay cosas, quiero terminar con esto. Romanos 8:33 dice, ¿quién juzgará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. O sea, Dios juzga y Dios es el que justifica. Así que no hay nadie realmente que pueda dictar juicio sobre nosotros. Pablo les decía a la iglesia de Corinto, y le decía, examínense cada uno a sí mismo. ¿Para qué? Para que entonces el mundo no los juzgue. Y eso era intencional, o sea, había que examinarse, nosotros tenemos que examinar. Cosas, hermanos, que atraen a la crítica. Número 1, nuestros pecados presentes, sin arrepentimientos, atraen la crítica de las personas. Eso es obvio. La gente está lista para eso. Otras cosas, nuestras influencias en nuestra manera de dirigirnos a los demás, etcétera, etcétera, atrae la crítica. A veces hasta los pecados por omisión, es decir, se me olvidó hacer esto, y eso también va a atraer la crítica. Así que, hermanos, es importante que nosotros oremos, que oremos a Dios. Cuando alguien levanta crítica, hermanos, muchas veces por celo o temor, o porque simplemente ya está habituado a eso. Hay personas que de eso adolecen, que están habituados de eso, que esa es su comida, es decir, tengo que hacer eso, si no hago esto, no estoy a gusto. Pero, hermanos, vamos a recordar esto, ni Jesús pudo satisfacer las normas requeridas de la crítica de los religiosos en ese momento, ¿cierto? ¿Recuerdan la vez pasada
cuando sanó a este, sanó al otro, y todavía le decíamos, bueno, pues muestra una señal. O sea, entiendan que ni siquiera Jesús mismo, hermano, cuando tú quieres criticar a alguien, cuando yo quiero, entendamos que ni siquiera Jesús, ¿verdad?, en el concepto propio de los escribas y los fariseos, nunca les pudo, como dicen, nunca les pudo llenar el ojo, nunca los pudo tener contentos, nunca pues, estuvieron de acuerdo con él en muchas cosas. Y a pesar, hermanos, que era la perfección andando, a pesar de todo lo que hizo, milagros, señales, prodigios, etcétera, etcétera, pero sabe, siempre, nunca pudo, hermanos, llenar el ojo de la crítica, hermanos. Y eso era difícil. Ahora, si él, que lo hizo todo, ni siquiera lo pudo llenar, entonces ¿dónde quedamos nosotros para llenar el ojo de la crítica? ¿Dónde quedamos? Siempre seremos expuestos. Así que, algunos motivos, cosas que nos llevan a criticar. Número uno, cuando nosotros criticamos a otros, eso sentimos que mejora nuestra imagen. Es decir, yo puedo criticar a otro y eso me hace a mí como que yo soy mejor que esa persona. También aumenta mi ego, es decir, yo soy más grande. Para otros, como les decía, es un gozo, es algo natural, etc. También pensar, hermanos, que tenemos vidas mejores que otros, y eso nos lleva a pensar eso. Ahora miren, si yo considero, o si usted considera que usted tiene convicciones firmes y fuertes, ¿verdad?, en cuanto a lo que la Biblia enseña, en cuanto a su moral, en cuanto a lo religioso, si usted o yo consideramos que tenemos convicciones muy fuertes y las llevamos a cabo y que estamos a plomo con Dios, lo único que podemos decir es gloria a Dios, ¿ok? Pero eso, hermanos, no nos da el derecho de usar los fracasos de otros hermanos o los errores de otros para decir, oh, es que yo soy así. ¿Me explico, hermano? Es decir, si usted es así, gloria a Dios. Si usted está a plomo con Dios, gloria a Dios. Si usted nomás diga gloria a Dios, no diga yo estoy a plomo con Dios, pero aquel no. ¿A ti qué le importa la vida de aquel? El asunto es, ¿verdad? Usted diga yo estoy bien aquí, gracias a Dios. Estoy tratando de mantener a mi familia con moral, mantenerme yo dentro de las cosas de Dios, etcétera, etcétera. Yo estoy tratando de hacerlo, etcétera. Pero, hermanos, no incluyo la vida de nadie para entonces yo decir yo soy mejor que aquel. ¿Me explico, hermano? Simplemente si usted siente que es mejor, diga gloria a Dios. Y es todo lo que hay que decir. No tenemos que decir nada. La crítica, hermanos, a veces habla de venganza, de celos, de odio. No dejemos de hacer el bien, hermanos. Es importante que nosotros sepamos que el enemigo siempre, ya tenemos un acusador allá en el cielo, ya no necesitamos ni dos ni tres que traten de ayudarle en ese cometido. Ya hay alguien que acusa a la iglesia. Y nosotros tenemos que ser conscientes. Finalmente, leamos Santiago 3, versículos 1 y 2, y con esto vamos a terminar. Santiago, por favor, el libro de Santiago. Hebreos, y luego sigue Santiago. Y vamos al capítulo 3, versículos 1 y 2. No, ya no tengo tiempo para detenerme en este y otros versículos, pero esto es algo que yo creo que podemos ver. Hermanos míos, dice Santiago 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos, así dice, hermanos. Diga conmigo todos. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón. Que no hay, obviamente, ¿cierto? Que no hay. Y de este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué dice? Todo. ¿Qué tal? Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, ¿cierto? Dice, y dijimos así todo su cuerpo, ¿cierto? Los que han montado a caballo, pues saben que le ponen freno y le jalan para la derecha y el caballo va para allá, o si se va a parar, le jala para atrás,
Yo no tengo experiencia de ese caballo, pero es lo que he visto cuando llegan los solitarios. Así que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos a ti todo, dice su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño. Así que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que Santiago da finalmente esta recomendación y dice, hermanos, no juzguemos, ¿verdad? Si usted de veras, o si yo de veras, o si alguien de veras quiere intervenir en la vida de alguien para ayudar, ore, póngalo en oración, invítelo a comer, al cabrito, ¿cierto? Y usted amable con él, trate de abrir su corazón para que la persona esté abierta, esté dispuesta. No llegue luego y el Señor me ha dicho que tengo que dictar un juicio sobre usted porque se va a ir al infierno. Vamos nosotros finalmente a ser prudentes. Si de veras queremos intervenir en la vida de alguien, hagámoslo con prudencia y amor. O sea, que la persona de veras sienta, que diga, este hermanito o esta hermanita me está diciendo de veras, porque me ama. O sea, si estoy convencido o convencida que me ama y por eso me lo está diciendo. Cuando usted logra eso, entonces, hermano, como dice el mismo Santiago, dice, entonces va a sacar a su hermano del error, ¿verdad? Y va a subir. Pero entonces pensemos bien que como iglesia no podemos atrevernos a decir cualquier tipo o a criticar cualquier cosa, o hablar cualquier cosa de alguien sin ningún fundamento, sin entender el contexto cultural ni de vivencia que la persona haya tenido. Si la persona tiene alguna manía, alguna situación, si tenemos algo, hay un motivo de esa situación, hay algún porqué, y entonces tenemos que orar a Dios para que Dios entonces no solo la bendiga, sino nos ayude a nosotros, si es que si Dios le ha dado a usted el don de poder ir y hablar con él. Amén, hermanos. Hermanos, que el año es muy joven todavía, que esta enseñanza la aprendamos no para este año, sino para siempre, y que aprendamos que por más errores que tengan aquellos o que tengamos, son nuestros hermanos en Cristo, y Dios los ha rescatado y Dios los ha salvado, y entienda que si están ahí en algún puesto en la iglesia, etcétera, etcétera, no están por buenos, o sea, no están ni porque fueron los mejores, están porque dentro de la gracia y la misericordia de Dios los ha puesto ahí, porque la gracia es favor inmerecido. Y yo estoy aquí no porque lo merezca, sino porque la gracia de Dios ha sido conmigo. Usted está aquí no porque lo merezca, sino porque la gracia de Dios ha sido con usted. Hacemos lo que hacemos por una sola cosa, porque la gracia de Dios ha sido con nosotros. Vamos a ver. Padre, gracias. Te damos por este momento tan especial y te rogamos, Dios, que usted nos cubra, Señor, con su Santo Espíritu, y que podamos, Padre, siempre, Señor, hacer su voluntad, y que, Señor, usted controle nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestros actos, y que, Señor, no seamos capaces, Señor, de usurpar el lugar de ustedes de tal manera que podamos poner juicio o crítica contra alguien. Ayúdenos a ser prudentes en nuestra vida, Señor, en todos los roles de nuestra vida, en la congregación, en el trabajo, en la familia, en todo. Denos prudencia, Señor, para poder acercarnos a alguien y tenderle la mano y ayudarle, Señor, como usted quiere, y que podamos restaurar nuestras vidas, Señor, en su nombre,